En este video tenemos la explicación de la formación de las sales neutras. Sales neutras, fórmula general, metal junto con no metal. Las sales neutras se forman a partir de la combinación química entre un ácido hidrácido con un hidróxido, dando como resultado la sal neutra con el agua. Fórmula general del ácido hidrácido: una molécula de hidrógeno que está representada en azul y el no metal en rojo. Tenemos también la presencia, en el caso del hidróxido, del metal en rojo y el grupo OH en azul. Le ponemos en colores es para poder indicar cómo se van juntando los iones. En este caso, el ion hidrógeno con el ion OH se juntan para formar agua, H2O, mientras que el ion no metálico con el ion metálico se juntan para formar la sal neutra, metal con no metal. Ejemplo: ácido bromhídrico más hidróxido de calcio nos da el bromuro de calcio más agua. Antes de revisar lo que es la nomenclatura, vamos a ver cómo igualamos esta reacción química. Para igualar la reacción, siempre es necesario verificar cuántas moléculas van a reaccionar de ácido con cuántas moléculas de hidróxido de calcio. Para eso vamos a utilizar la estructura molecular de las sustancias químicas de los compuestos para explicar esto. Vamos a escribir acá la molécula del ácido bromhídrico. Ponemos Br, luego H. Le vamos a representar con un enlace. ¿Sí? Vamos a poner entonces un enlace y el hidrógeno. Recuerden que el orden de los factores aquí no va a alterar el producto. Se escribe primero el hidrógeno siempre por regla general, por regla. Entonces, sin embargo, para expresar o para representar cómo se van neutralizando las moléculas en una reacción química, hay que cambiarles el sentido, ponerle primero el bromo, luego el hidrógeno, y luego le comparamos con las moléculas de hidróxido de calcio. Entonces tenemos ácido bromhídrico, BRH, y CaOH2. Sabemos que el OH siempre tiene valencia menos 1 por 2 menos 2, y el calcio siempre actúa con valencia más 2. Entonces está neutralizado. Intercambiamos las valencias y nos queda Ca1OH2. Confrontamos con moléculas del hidróxido de calcio. El calcio tiene entonces esta estructura: ¿sí? Dos enlaces que le permite unirse en cada enlace con una molécula de OH. Entonces así se expresa la fórmula del CH2, del CaOH2, hidróxido de calcio, CaOH2, dos veces. ¿Sí? Debido a que el calcio tiene valencia 2, eso significa que hay dos enlaces posibles. Y el grupo OH siempre tiene valencia menos 1, por eso está representado con el enlace, una sola valencia para el calcio, y otro grupo OH se repite para saturar las dos valencias que tiene el calcio. Entonces comparten este enlace. Ahora, se confrontan de esta manera por la siguiente razón. Se sabe que en la reacción química, esta molécula de hidrógeno del ácido se separa del ácido bromhídrico para juntarse con el grupo OH, que se separa del hidróxido de calcio. Y como queda suelta una molécula de OH, entonces es necesario utilizar otra molécula de ácido bromhídrico, BRH, para poder neutralizar la formación del agua, de otra molécula de agua, HOH. De ese modo tenemos entonces que utilizamos dos moléculas de ácido bromhídrico, y esto le representamos acá arriba en la ecuación, y le igualamos dos moléculas de ácido bromhídrico que originaron dos moléculas de agua. Estas dos moléculas de agua
las escribo acá. De esta manera podemos hacer o explicar la igualación de las reacciones químicas de cualquier tipo de sal o compuesto químico que podamos hacer posteriormente. Entonces, acá tenemos que comparar a ver cuántas moléculas de hidrógeno tenemos en total. Tenemos 2 moléculas de hidrógeno en el ácido bromhídrico, 2 moléculas de hidrógeno en el hidróxido de calcio, más las 2 anteriores suman 4, y acá tenemos 2 por 2, 4 moléculas de hidrógeno. Ahora, vamos a analizar las moléculas del bromo. Tenemos acá una molécula, 2 moléculas de bromo, y nosotros escribimos por fórmula general. Eso es lo que ustedes harán en un examen. ¿Sí? En el momento que se les presente solo esta parte de la ecuación, ustedes tienen que completar esto. ¿Sí? Ya saben cómo se escribe el agua, pero no saben cómo se escribe la fórmula de la sal. Sin embargo, saben que por fórmula general yo puedo poner el calcio, el símbolo químico del metal, y el símbolo químico del no metal. Luego escribimos como subíndices lo que nos haga falta para completar la fórmula. Es decir, si yo tuve 2 moléculas de bromo, a través de este análisis que hice acá abajo, 2 moléculas de bromo van a dar 2 moléculas de bromo y le escribimos como subíndice Br2. Necesitamos solamente una molécula de hidróxido de calcio, así que es esta de acá, solo esto, una molécula de hidróxido de calcio. Por lo tanto, acá tenemos una molécula de hidróxido de calcio. Y posteriormente tenemos una sola molécula de calcio y queda igualado. 1 y 1 a cada lado. Entonces no necesitamos ajustar con ninguna molécula. No hay que poner. Eso significa que esto, el subíndice del calcio será 1, pero no se supone que es 1, pero no se escribe. Por eso le dejamos como sea simplemente. Y para el caso del oxígeno, estas 2 moléculas que afectan al paréntesis, multiplica por una molécula de oxígeno que está en el interior, 2 por 1, 2 de oxígeno, y acá tenemos 1 de oxígeno por 2, 2 de oxígeno. Entonces queda igualada la reacción. Los nombres. En la nomenclatura tradicional, si tenemos que el ácido original es ácido bromhídrico, todos los ácidos hidrácidos cambiarán su terminación hídrico por uro en el caso de las sales. Entonces este será la sal bromuro de el metal, bromuro de calcio, bromuro porque proviene del ácido bromhídrico a uro. Nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock utilizamos también la misma nomenclatura que en el caso de la tradicional, es decir, bromuro de calcio. Si utilizásemos otra molécula metálica, para el caso del hidróxido, en donde exista un metal que tenga varias valencias, debemos anteponer justamente, o mejor dicho, tenemos que poner como sufijo o terminación aquel que le corresponda según la valencia. Si son 2 valencias, para la menor oso y para la mayor ico. Por ejemplo, si tuviéramos el hidróxido ferroso, entonces aquí tendríamos que poner en nomenclatura esto bromuro de hierro 2. Si fuera acá el hierro asimismo, para la nomenclatura tradicional sería bromuro ferroso. Pero como estamos utilizando el calcio, que tiene valencia única, entonces no necesitamos mencionar en la nomenclatura de Stock el número de valencia en números romanos. Entonces, como es valencia única el calcio, bromuro de calcio. Y para la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura IUPAC mencionamos molécula por molécula. Primero empezamos con el bromo y decimos que tenemos el
dibromuro de calcio. Dibromuro de calcio. Di por las dos moléculas de bromo, puro, dibromuro, ¿sí? Porque es una sal, dibromuro de calcio. Tenemos solamente una molécula de calcio, por lo tanto escribimos solo de calcio. Si tuviéramos dos moléculas de calcio, por ejemplo, sería dibromuro de dicalcio. Pero como existe uno, de acuerdo al análisis que ya hicimos, dibromuro de calcio, dibromuro de calcio.